Clásicos de espiritualidad. El combate espiritual. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, estamos escuchando en este programa Clásicos de Espiritualidad la lectura pausada de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, libro muy apreciado por San Francisco de Sales. En el programa de hoy terminaremos de leer el capítulo 20, que trataba sobre la pereza, y leeremos completo el capítulo 21. En el programa anterior se leyó la primera parte del capítulo 22, dedicado al vicio de la pereza y cómo combatirla. Allí Scupoli definía qué es la pereza, cómo se adquiere y cómo va apoderándose de la voluntad de una persona. También nos advertía que hay que estar muy alerta en no dejarse llevar por las primeras inclinaciones de pereza o de comodidad y confort. Nos reconduce al centro de la vida cristiana, diciendo que en ella no hay cabida a la pereza ni a la comodidad y el confort, si bien todo lo contrario, el cristiano en su combate tiene que forzar a su voluntad, mortificar los sentidos y salir de su zona de confort. En este capítulo, Scupoli vuelve a demostrar su gran conocimiento de la naturaleza humana y de su psicología. En el capítulo 21 nos enseña a trascender cuando percibimos sensiblemente el mundo y aparecen sensaciones de belleza, armonía, grandeza, etc. No quedarnos ahí, sino elevar el pensamiento y pensar que todo esto ha sido creado por Dios y que aquello que nos conmueve es tan solo un reflejo de la belleza, la grandeza y la perfección de Dios. Comenzamos la lectura. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Continuación del capítulo 20. El modo de combatir contra el vicio de la pereza. Considera, pues, hija mía, que una sola aspiración, una oración jaculatoria, una reflexión y la menor demostración de culto y de respeto a la majestad divina es de mayor precio y valor que todos los tesoros del mundo. Y cada vez que el hombre se mortifica en alguna cosa, los ángeles del cielo le fabrican una bella corona en recompensa de la victoria que ha ganado sobre sí mismo. Considera, al contrario, que Dios quita poco a poco sus dones y gracias a los tibios y perezosos y los aumenta a los fervorosos y diligentes para hacerlos entrar después en la alegría y gozo de su bienaventuranza.
Pero si al principio no te sintieres con fuerza y vigor bastante para sufrir las dificultades y penas que se presentan en el camino de la perfección, es necesario que procures ocultártelas con destreza a ti misma, de suerte que te parezcan menores de lo que suelen figurarse los perezosos. Por ejemplo, si para adquirir una virtud necesitas ejercitarte en repetidos y frecuentes actos y combatir con muchos y poderosos enemigos que se oponen a tu intento, empieza a formar dichos actos como si hubiesen de ser pocos los que has de producir. Trabaja como si tu trabajo no hubiese de durar sino un breve tiempo, y combate a tus enemigos, uno en pos de otro, como si no tuvieses sino uno solo que combatir y vencer, poniendo toda tu confianza en Dios y esperando que con el socorro de su gracia serás más fuerte que todos ellos. Pues si obrares de esta suerte, vendrás a librarte del vicio de la pereza y a adquirir la virtud contraria. Lo mismo si practicaras en la oración. Si tu oración debe durar 1 hora y te parece largo este tiempo, proponte solamente orar medio cuarto de hora, y pasando de este medio cuarto de hora a otro, no te será difícil ni penoso el llenar finalmente la hora entera. Pero si al segundo o tercero medio cuarto de hora sintieres demasiada repugnancia y pena, deja entonces el ejercicio para no aumentar tu desabrimiento y disgusto, porque esta interrupción no te causará ningún daño si después vuelves a continuarlo. Este mismo método has de observar en las obras exteriores y mentales. Si tuvieres diversas cosas que hacer, y por parecerte muchas y muy difíciles sientes inquietud y pena, comienza siempre por la primera, con resolución, sin pensar en las demás, porque haciéndola así con diligencia vendrás a hacerlas todas con menos trabajo y dificultad de lo que te imaginas. Si no procuras, hija mía, guardar esta regla y no te esfuerzas a vencer el trabajo y dificultad que nace de la pereza, advierte que con el tiempo vendrá a prevalecer en ti de tal manera este vicio que las dificultades y penas que son inseparables de los primeros ejercicios de la virtud no sólo te molestarán cuando estén presentes, sino que desde luego te causarán disgustos y congojas, porque estarás siempre con un continuo temor de ser ejercitada y combatida de tus enemigos, y en la misma quietud vivirás inquieta y turbada. Conviene, hija mía, que sepas que en este vicio hay un veneno oculto que oprime y destruye no solamente las primeras semillas de las virtudes, sino también las virtudes que ya están formadas y que como la carcoma roe y consume insensiblemente la madera, así este vicio roe y consume insensiblemente la médula de la vida espiritual. Y por este medio suele el demonio tender sus redes y lazos a los hombres y particularmente a los que aspiran a la perfección. Vela pues sobre ti misma, dándote a la oración y a las buenas obras, y no aguardes el tejer el paño de la vestidura nupcial para cuando ya habías de estar vestida y adornada de ella para salir a recibir al esposo. Acuérdate cada día de que no te promete la tarde quien te da la mañana, y quien te da la tarde no te asegura la mañana. Emplea santamente cada hora del día como si fuese la última. Ocúpate toda en agradar a Dios y teme siempre la estrecha y rigurosa cuenta que le has de dar de todos los instantes de tu vida.
Últimamente te advierto que tengas por perdido aquel día en que, aunque hayas trabajado con diligencia y concluido muchos negocios, no hubieres alcanzado muchas victorias contra tu propia voluntad y malas inclinaciones, ni hubieres rendido gracias y alabanzas a Dios por sus beneficios y principalmente por el de la dolorosa muerte que padeció por ti y por el suave y paternal castigo que te da si por ventura te hubiese hecho digna del tesoro inestimable de alguna tribulación. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di Lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di Lui. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Capítulo 21. Cómo debemos gobernar los sentidos exteriores y servirnos de ellos para la contemplación de las cosas divinas. Grande advertencia y continuado ejercicio pide el gobierno y buen gusto de los sentidos exteriores, porque el apetito sensitivo, de donde nacen todos los movimientos de la naturaleza corrompida, se inclina desenfrenadamente a los gustos y deleites, y no pudiendo adquirirlos por sí mismo, se sirve de los sentidos como de instrumentos propios y naturales para traer así los objetos cuyas imágenes imprime en el alma, de donde se origina el placer sensual, que por la estrecha comunicación que tienen entre sí el espíritu y la carne, derramándose desde luego en todos los sentidos que son capaces de aquel deleite, pasa después a inficionar como un mal contagioso las potencias del alma y viene finalmente a corromper todo el hombre. Los remedios con que podrás preservarte de un mal tan grave son estos. Estarás siempre advertida y sobre aviso de no dar mucha libertad a tus sentidos y de no servirte de ellos para el deleite, sino solamente para algún buen fin o por alguna necesidad o provecho. Y si por ventura
sin que tú lo adviertas, se derramaren los sentidos a vanos objetos para buscar algún falso deleite, recógelos luego y réglalos de suerte que se acostumbren a sacar de los mismos objetos grandes socorros para la perfección del alma, y no admitir otras especies que las que puedan ayudarla para elevarse por el conocimiento de las cosas creadas a la contemplación de las grandezas de Dios, la cual podrás practicar de esta forma. Cuando se presentare a tus sentidos algún objeto agradable, no consideres lo que tiene de material, sino míralo con los ojos del alma. Y si advirtieres o hallares en él alguna cosa que lisonjee y agrade a tus sentidos, considera que no la tiene de sí, sino que la ha recibido de Dios, que con su mano invisible lo ha creado y le comunica toda la bondad y hermosura que en él admiras. Después te alegrarás de ver que este ser soberano e independiente, que es el único autor de tantas bellas cualidades que te hechizan en las criaturas, las contiene todas en sí mismo con eminencia, y que la más excelente de aquellas no es sino una sombra de sus infinitas perfecciones. Cuando vieres o contemplares alguna obra excelente y perfecta de tu Creador, considera su nada y fija los ojos del entendimiento en el divino artífice que le dio el ser, y poniendo en él solo toda tu alegría le dirás: «Oh esencia divina, objeto de todos mis deseos y única felicidad mía, cuánto me alegro que tú seas el principio infinito de todo el ser y perfección de las criaturas». De la misma suerte, cuando vieres árboles, plantas, flores o cosas semejantes, considera que la vida que tienen no la tienen de sí, sino del espíritu que no ves y las vivifica, al cual podrás decir: «Vos sois, Señor, la verdadera vida de quien, en quien y por quien viven y crecen todas las cosas. Oh única alegría de mi corazón». Asimismo, de la vista de los animales levantarás el pensamiento a Dios, que les ha dado el sentido y movimiento, y le dirás: «Oh gran Dios, que moviendo todas las cosas en el mundo, sois siempre inmóvil en vos mismo. Cuánto me alegro de vuestra perpetua estabilidad y firmeza». Cuando sintieres que se inclina tu afecto a la belleza de las criaturas, separa luego lo que ves de lo que no ves. Deja el cuerpo y vuelve el pensamiento al espíritu. Considera que todo lo que parece hermoso a tus ojos viene de un principio invisible que es la hermosura increada, y te dirás a ti misma: «Estos no son sino destellos o arroyuelos de aquella fuente increada, o gotas de aquel piélago infinito de donde manan todos los bienes. Oh, cómo me alegro en lo íntimo del corazón pensando en la eterna belleza que es origen y causa de todas las bellezas creadas». Cuando vieres alguna persona en quien resplandezca la bondad, la sabiduría, la justicia o alguna otra virtud, distingue igualmente lo que tiene de sí misma de lo que ha recibido del cielo, y dirás a Dios: «Oh riquísimo tesoro de todas las virtudes, yo no puedo explicar la alegría que siento cuando considero que no hay algún bien que no proceda de vos, y que todas las perfecciones de las criaturas son nada en comparación de las vuestras. Yo os alabo y bendigo, Señor, por este y por todos los demás bienes que os habéis dignado comunicar a mi prójimo,
Acordaos, Señor, de mi pobreza y de la necesidad que tengo de tal y tal virtud. Cuando hicieres alguna cosa, considera que Dios es la primera causa de aquella obra y que tú no eres sino un vil instrumento, y levantando el pensamiento a su divina majestad le dirás: «Oh soberano Señor del mundo, yo reconozco con alegría indecible que sin vos no puedo obrar cosa alguna y que vos sois el primero y principal artífice de todas». Cuando comieres alguna vianda que sea de tu gusto, harás esta reflexión: que sólo el Creador es capaz de darle este gusto que encuentras y que te es tan agradable, y poniendo en él solo todas tus delicias, te dirás a ti misma: «Alégrate, alma mía, de que, como fuera de Dios no hay verdadero ni sólido contento, así en solo Dios puedas verdaderamente deleitarte de todas las cosas». Cuando percibieres algún olor suave y agradable, no te detengas en el deleite o gusto que te causa, mas pasa con el pensamiento al Señor, de quien tiene su origen aquella fragancia, y con una interior consolación le dirás: «Haced, Dios y Señor mío, que así como yo me alegro de que de vos proceda toda la suavidad, así mi alma, desasida de los placeres sensuales, no tenga cosa alguna que le impida elevarse a vos como el humo de un agradable incienso». Finalmente, cuando oyeres alguna suave armonía de voces e instrumentos, volviéndote con el espíritu a Dios, dirás: «Oh Señor, Dios mío, cuánto me alegro de vuestras infinitas perfecciones, que unidas forman una admirable armonía y concierto, no solamente en vos mismo, sino también en los ángeles, en los cielos y en todas las criaturas». Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 22 de El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad, El combate espiritual, con Maite Bernat.